El hipnotizador. Algunos de mis amigos que por diversos motivos saben que a veces dedico mi tiempo libre al hipnotismo, la lectura de la mente y fenómenos parecidos, suelen preguntarme si realmente entiendo la naturaleza de los principios, cualesquiera que estos sean que los rigen. A esta pregunta siempre respondo que no los entiendo, ni deseo entenderlos. No me considero un investigador con el ojo pegado al orificio de la cerradura del taller donde trabaja la naturaleza, que intenta con curiosidad barata robarle los secretos de su oficio. Los intereses de la ciencia son tan irrelevantes para mí como los míos parecen serlo para la ciencia. Resulta indudable que estos fenómenos son bastante sencillos y que casi nunca rebasan nuestra capacidad de comprensión si sabemos hallar la clave para entenderlos. Pero por mi parte prefiero no encontrarla, porque poseo un temperamento especialmente romántico y me produce más placer el misterio que el conocimiento. Cuando era niño, era habitual que se dijese de mí que mis grandes ojos azules parecían haber sido concebidos más para captar la esencia de las cosas que su forma externa. Tal era su cautivadora belleza y, en mis frecuentes lapsos de ensoñación, su indiferencia por lo que sucedía a mi alrededor. En ese sentido, creo que se parecían al alma que tras ellos se esconde, que, me aventuro a afirmar, siempre prefería fijarse en alguna preciosa concepción que había generado a su propia imagen que en las leyes de la naturaleza y la forma externa de las cosas. Todo lo dicho, por irrelevante y egoísta que pueda parecer, ayudaría a explicar la escasa luz que soy capaz de arrojar sobre un asunto que tanto ha absorbido mi atención últimamente y que ha despertado una viva curiosidad entre mis allegados. Probablemente otra persona que contase con mis poderes y habilidades ofrecería una explicación más clara de la que aquí presento como un simple relato. La primera noción de que yo poseía unos extraños poderes se me manifestó a los 14 años, cuando iba aún a la escuela. Habiéndome olvidado en una ocasión de llevar mi almuerzo, me quedé mirando fijamente con cierta codicia al que una niñita se disponía a comer. Un instante después, ella levantó los ojos que se cruzaron con mi mirada y quedaron clavados en ella. Tras un momento de duda, se acercó hasta mí con aire distraído y sin mediar palabra me entregó su cestita con un apetecible contenido y se alejó. Con gran deleite alivié mi apetito y me deshice de la cesta. Después de aquel día ya no tuve la necesidad de preocuparme de llevar el almuerzo, pues la niñita se convirtió en mi proveedora diaria. Y con relativa frecuencia, además de aliviar mi hambre con sus frugales viandas, añadía a ese placer otro beneficio, reduciendo su participación en el festín y engañándole con pequeños trucos mientras yo devoraba hasta la última migaja. La niña estaba absolutamente convencida de que ella se lo había comido todo, y más tarde, a lo largo del día, su quejumbroso llanto por el hambre sorprendían a la maestra y divertía a los alumnos, que enseguida le pusieron el mote de tragaldabas. Un hecho que a mí me llenaba de una paz interior más allá de lo comprensible. Un aspecto complicado de esta trama, que por todo lo demás era satisfactoria, era la necesidad de hacerla a escondidas. El hurto del almuerzo, por ejemplo, había que hacerlo a cierta distancia de la ruidosa muchedumbre, en un bosque cercano. Y me suben los colores al pensar en las otras muchas indignas triquiñuelas a las que tuve que recurrir en aquellas circunstancias. Como por naturaleza era, y soy, de disposición franca y honesta, esto se iba haciendo cada vez más fastidioso, y si no hubiera sido por la resistencia de mis padres a renunciar a las obvias ventajas de la nueva situación, hubiera vuelto al anterior sin mayor problema. El plan que por fin puse en marcha para librarme de las consecuencias de mis propios poderes despertó enorme interés por entonces. Si bien la parte que culminó con la muerte de la niña fue muy censurada, aunque este hecho no tiene demasiada relevancia en lo que concierne a este relato. Pasado algún tiempo, no se me presentó durante años ninguna oportunidad de utilizar el hipnotismo. Los restringidos intentos que realicé no tenían otro premio que la obtención de pan y agua, y a veces, de hecho, solo conseguía que saborease el látigo de 9 colas.
Fue cuando ya estaba a punto de abandonar la escena de estos pequeños desengaños cuando por fin realicé una hazaña ciertamente importante. Se me había llamado a la oficina del director de la cárcel y me habían dado una ropa de calle, una ridícula suma de dinero y una enorme lista de consejos que, he de confesar, eran de mucha mejor calidad que mi nuevo atuendo. Cuando estaba cruzando la verja hacia la luz de la libertad, me di la vuelta de repente y, mirando fijamente a los ojos al director, pronto le tuve totalmente a mi merced. «Es usted un avestruz», le dije. La autopsia del director reveló que su estómago estaba repleto de artículos indigestibles, la mayoría de ellos madera y metal. Atravesado en el esófago tenía el picaporte de una puerta, lo que según el veredicto de los forenses se convirtió en la causa directa de la muerte. Yo era por naturaleza un hijo bueno y afectuoso, pero al reincorporarme al mundo del que tanto tiempo había sido apartado, no pude evitar recordar que todas mis desdichas habían surgido como un manantial de la enorme tacañería de mis padres en el asunto del almuerzo escolar, y no tenía razón alguna para pensar que su mentalidad hubiese cambiado. En el camino que une a Sukhothai Hill y South Asphyxia hay un pequeño descampado donde en otro tiempo hubo una chabola conocida como la casa de Pete Gilstrap, en la que este caballero solía asesinar a los viajeros para ganarse la vida. La muerte del señor Gilstrap y el cambio de ruta de casi todos los viajes hacia otro camino se solaparon de tal forma en el tiempo que nadie ha sido capaz de establecer aún cuál fue la causa y cuál el efecto. En cualquier caso, el descampado estaba ahora vacío y la chabola había quedado reducida a cenizas hacía tiempo. Mientras caminaba hacia South Asphyxia, donde había pasado mi niñez, me topé con mis padres que iban de camino a la colina. Habían atado sus caballos y se hallaban almorzando bajo un roble que había en medio del prado. La visión de aquel almuerzo revivió en mí dolorosos recuerdos de mis días de escuela e hizo despertar el animal que llevaba dentro. Aproximándome a la infame pareja, que me reconoció enseguida, me atreví a sugerir que compartieran su hospitalidad conmigo. «En este festín, hijo mío», dijo el que me dio la vida con su característica pomposidad que el tiempo no había desgastado, «no hay más que para 2 personas. No creas que soy insensible al fulgurante hambre que se asoma por tus ojos, pero...» Mi padre nunca llegó a terminar esa frase. Lo que erróneamente interpretó como el fulgor del hambre no era otra cosa que la fija mirada del hipnotizador. En pocos segundos se encontraba bajo mi poder, y unos pocos más fueron suficientes para controlar a la señora, con lo cual los dictados de un legítimo rencor pudieron llevarse a cabo. «Expadre mío», le dije, «supongo que es usted consciente de que ni usted ni esta señora son ya lo que eran». «Sí, he notado un cambio sutil», fue la dubitativa respuesta del anciano caballero, «pero será sin duda atribuible a nuestra edad». «Se trata de algo más que eso», le expliqué. «Tiene que ver con su forma externa, con la especie. Usted y su señora son en realidad 2 broncos, 2 potros salvajes y además no demasiado amigables». «Pero John», exclamó mi querida madre, «¿no querrás decir que yo...» «Señora», respondí con toda solemnidad y clavando mis ojos en los suyos, «sí, lo es». Apenas habían salido estas palabras de mis labios cuando ella se puso de inmediato a 4 patas y retrocediendo hasta donde el viejo comenzó a relinchar como un demonio y le propinó una terrible cosa en la espinilla. Un instante más tarde él también estaba a 4 patas y separándose de ella le lanzaba patadas con ambas piernas a la vez o sucesivamente. Con la misma intensidad pero con menos eficacia, debido a que sus ropas se lo impedían, ella también se empeñaba en lo mismo. Sus piernas voladoras se entrecruzaban y enlazaban de la manera más sorprendente. A veces sus pies chocaban frontalmente en el aire y sus cuerpos, impulsados hacia adelante, caían al suelo con todo su peso y quedaban inmóviles por unos momentos. Tras recuperarse reanudaban el combate, expresando su rabia con los irrepetibles sonidos de las bestias furiosas que creían ser. Toda la región retumbaba con el clamor. Giraban y giraban en círculos y los topetazos de sus pies caían como rayos provenientes de las cumbres borrascosas.
Apoyados sobre las rodillas, se lanzaban hacia adelante y luego retrocedían, golpeándose salvajemente con torpes golpes hacia abajo de ambos puños a la vez, y volvían a desplomarse sobre las manos, como si fueran incapaces de mantener el cuerpo erguido. Sus manos y sus pies arrancaban del suelo trozos de tierra y piedras. Sus ropas, caras y cabellos estaban increíblemente desfigurados por la sangre y el barro. Salvajes y desquiciados chillidos de rabia acompañaban el lanzamiento de los golpes, quejidos, gruñidos y jadeos su recepción. Ninguna escena bélica parecida se había visto en Gettysburg o Waterloo. La valentía mostrada por mis queridos padres en la hora de la verdad nunca dejará de ser para mí fuente de inmenso orgullo y satisfacción. Al final del combate, dos vestigios de humanidad totalmente destrozados, ensangrentados, harapientos y desfigurados pusieron solemnemente de manifiesto que el promotor de la contienda era ya un huérfano. Arrestado por provocar tal alteración del orden público, fui y todavía sigo siendo juzgado en el Tribunal de Tecnicismos y Aplazamientos, en el que, después de 15 años de proceso, mi abogado está haciendo lo imposible por conseguir que el caso sea derivado al Tribunal de Reconsideración de Nuevas Pruebas. Tales han sido algunos de mis principales experimentos con el misterioso poder o actividad conocida como la sugestión hipnótica. Sobre si este poder puede o no ser empleado por hombres malvados para fines ilícitos es algo que no sabría decir.